El sol descendía lentamente hacia el horizonte, tiñendo las paredes de vidrio de los rascacielos de Manhattan con tonalidades de oro rosado. Sarah Mitchell estaba de pie junto a la ventana panorámica de su oficina, en el piso 57, observando distraídamente cómo su reflejo difuso se superponía a la geometría del paisaje urbano. Abajo, Nueva York vivía su rutina habitual. Los taxis amarillos formaban ríos luminosos, y las personas se convertían en diminutos puntos apurados en sus eternas tareas. Sobre el escritorio de madera negra yacía un contrato firmado con inversores californianos, el resultado de 6 meses de negociaciones y noches sin dormir. Un acuerdo de $300 millones. Otro trofeo para su colección de logros. Sarah pasó mecánicamente los dedos por la manga perfectamente planchada de su blusa de seda blanca y ajustó su impecable chaqueta. A sus 45 años, lucía exactamente como debía lucir una ejecutiva exitosa. Figura esbelta, cabello corto con apenas un toque de canas que se negaba a teñir, considerándolas un signo de experiencia y sabiduría. El teléfono en el escritorio vibró por tercera vez en la última hora. La clínica de Park Avenue. Sarah rechazó la llamada con irritación. Llamaban desde el día anterior, cuando, por primera vez en 5 años, se perdió su chequeo anual. No es que lo hubiera olvidado, simplemente la reunión con los inversores parecía más importante. Igual que el día anterior, cuando ignoró una repentina debilidad durante una presentación. Y la semana pasada, cuando atribuyó un mareo a la falta de sueño. Su asistente, Melissa, apareció en la puerta con una taza de té verde y un paquete de documentos. Señorita Mitchell, el doctor Anderson pidió que le informara que los resultados de sus análisis requieren atención inmediata. Ahora no. Sarah levantó la mano, interrumpiendo el flujo de palabras. Tenemos una videoconferencia con Tokio en 20 minutos. ¿Qué pasa con los informes del mercado asiático? Melissa vaciló, pero obedientemente cambió el tema a cuestiones laborales. Sarah se sumergió en cifras y gráficos, ignorando la creciente presión en sus sienes. Había aprendido a ignorar muchas cosas en sus 23 años de carrera. El cansancio, las dudas, las miradas ocasionales a las fotos familiares de sus colegas, las preguntas de su madre sobre su vida personal durante las raras llamadas dominicales. El dolor de cabeza se intensificó al final de la conferencia. Los socios de Tokio desaparecieron en la negrura de la pantalla, dejando tras de sí una vaga sensación de inquietud. Algo no estaba bien en sus tonos, en cómo miraban. ¿O era ella la que no estaba bien? Sarah alcanzó un vaso de agua, pero su mano se detuvo a medio camino. De repente, la habitación se inclinó, las paredes se desdibujaron, y su propio reflejo en la ventana se volvió borroso, como un dibujo a acuarela bajo la lluvia. «Señorita Mitchell». El grito de Melissa llegó como desde muy lejos. Sarah sintió que caía, pero no pudo detener la caída. Lo último que vio fue su propio reflejo en la mesa de vidrio. Un rostro pálido, ojos abiertos de terror, y dedos que soltaban impotentes la carpeta con el contrato. Despertó en una habitación privada de la clínica de Park Avenue. El doctor Anderson, su médico durante los últimos 10 años, estaba junto a la cama con una tableta en las manos. Su habitual corbata impecable estaba ligeramente torcida, una mala señal. Sarah conocía esa mirada. Ella misma la había usado para dar malas noticias al Consejo de Administración. «Recibimos los resultados de todos los análisis, Sarah». Cambió deliberadamente a un tono menos formal. «Me temo que ya no podemos postergar esta conversación». Afuera comenzaba a llover. Gotas gruesas golpeaban el vidrio, distorsionando el contorno de la ciudad. Sarah miraba su reflejo en el vidrio mojado, que le parecía tan borroso e impreciso como su futuro en ese momento. Había construido su imperio de vidrio y concreto toda su vida, y ahora estaba a punto de desmoronarse con una sola palabra que el doctor Anderson no se atrevía a pronunciar. 6 meses, tal vez un año. Esas palabras del doctor Anderson resonaban en la cabeza de Sarah mientras miraba la pantalla de su computadora portátil en su apartamento vacío en el Upper East Side. 3 semanas de quimioterapia habían convertido su vida perfectamente organizada en un caos de facturas médicas, recetas y análisis interminables. Pasó los dedos por su cabello corto. Comenzó a caerse a mechones 2 días atrás. En el reflejo de la pantalla apenas se reconocía. Un rostro demacrado, sombras bajo los ojos,
pómulos afilados. Una pestaña del navegador mostraba titulares sobre métodos alternativos de tratamiento. Sara nunca había creído en esas cosas, prefería confiar en los hechos y las estadísticas. Pero las estadísticas que le había dado el doctor Anderson no dejaban lugar para el optimismo. Su mirada cayó accidentalmente en una vieja fotografía enmarcada, el único adorno personal en el minimalista interior de su apartamento. Un verano en Vermont, tenía 12 años, sentada en el porche de la vieja casa de su abuela. En ese entonces le parecía tan aburrido, 3 meses lejos de la vida urbana, entre colinas y bosques. Ahora, su memoria le devolvía detalles. El olor de la hierba recién cortada, el sabor de las manzanas recién cogidas del árbol, el ruido de la lluvia en el techo de madera. Una nueva oleada de náusea la asaltó de repente. Sara llegó al baño apoyándose en las paredes. Cuando pasó, se quedó mirando su reflejo en el espejo. Debe estar preparada para que los próximos 6 meses sean muy difíciles, había dicho el doctor Anderson. Pero tenemos buenas probabilidades. Probabilidades. Toda su vida había calculado probabilidades, evaluado riesgos, tomado decisiones basadas en cifras. El teléfono sonó, era Melissa, por tercera vez ese día. El consejo de administración exigía explicaciones, los accionistas estaban inquietos, la prensa comenzaba a hacer preguntas. Sara apagó el teléfono. Su mirada volvió a la fotografía. La casa de su abuela. Todavía debía estar allí, en el pequeño pueblo de Pine Grove. Después de la muerte de su abuela, hace 15 años, Sara había planeado venderla, pero nunca encontró tiempo para hacerlo. Solo pagaba los impuestos y ocasionalmente enviaba a un cuidador local a verificar que todo estuviera en orden. La decisión llegó repentinamente, como todas las decisiones importantes en su vida. En 1 hora ya estaba llamando a su abogado. En 2 horas firmando papeles para transferir temporalmente la administración de la compañía al consejo. Para la noche, había encargado la entrega de las cosas necesarias a Vermont. Sin explicaciones, sin despedidas. Solo un mensaje breve a Melissa. Tomó un descanso indefinido por motivos de salud. Todos los contactos a través de abogados. El viaje a Pine Grove tomó 4 horas. Con cada milla, los rascacielos y el bullicio de la ciudad daban paso a colinas y silencio. Sara conducía, por primera vez en años, sin escuchar noticias de negocios en la radio. En algún momento del camino comenzó a llover, y se dio cuenta de que escuchaba su ritmo, como en su infancia. La vieja casa apareció al anochecer. De 2 pisos, con un amplio porche y pintura blanca descascarada. El huerto de manzanas detrás de la casa se había convertido en un verdadero matorral. Sara apagó el motor y permaneció sentada unos minutos, escuchando cómo las gotas de lluvia golpeaban el techo del auto. 15 años atrás, había dejado ese lugar jurando que nunca volvería a esa vida rural. Ahora, la casa parecía el único refugio seguro, en un mundo que de repente se había vuelto extraño y hostil. La llave seguía guardada en el viejo escondite bajo una piedra junto al porche. Dentro, olía a polvo y a espacio cerrado. Pero debajo de ese aroma se percibían notas familiares de la infancia. Madera, manzanas, libros viejos. Sara encendió la luz, y la casa pareció suspirar, despertando de un largo sueño. En la sala, todo seguía como lo había dejado su abuela. El sofá desgastado, el viejo piano, las estanterías. Sobre la repisa de la chimenea, fotografías, entre ellas aquella cuya copia estaba en el apartamento de Nueva York. Sara se dejó caer en la mecedora de su abuela, y ésta la recibió como si nunca se hubiera ido. Afuera, la lluvia susurraba, un trueno retumbó en la distancia, y por primera vez en el último mes, sintió que podía simplemente respirar. Los primeros 3 días, Sara los pasó en un estado de aturdimiento, casi sin salir de la casa. Las náuseas retrocedieron un poco, pero la debilidad persistía, convirtiendo cada movimiento en una prueba. En la mañana del 4.º día, un golpe en la puerta la despertó. En el porche estaba una mujer alta, con jeans descoloridos y una camisa amplia, con una trenza plateada recogida alrededor de la cabeza. En las manos llevaba una cesta cubierta con un paño de lino. «Buenos días», dijo la mujer con una voz profunda y ligeramente ronca. «Soy Ana. Vivo al otro lado del pueblo, cerca del viejo pozo. Pensé que podrías necesitar pan fresco y té de hierbas». Sara quiso rechazarla,
Estaba acostumbrada a no aceptar ayuda de desconocidos, pero de la cesta emanaba un aroma tan delicioso a pan recién horneado que su estómago protestó traicioneramente. Por primera vez en semanas, sintió hambre de verdad. Adelante, las palabras salieron solas. Ana entró en la cocina con esa gracia especial que tienen las personas completamente en paz consigo mismas y con su lugar en el mundo. Sus movimientos eran pausados pero seguros, como el curso de un arroyo en el bosque. «Te pareces a tu abuela», comentó Ana mientras sacaba pan y pequeñas bolsas de hierbas de la cesta. Ella también siempre trataba de mantener la espalda recta, incluso cuando estaba enferma. ¿Conocía a mi abuela? Por supuesto. Fue la primera que me enseñó a recolectar hierbas. ¿Puedes creerlo? Hace 20 años, yo era profesora de botánica en la universidad. Vine aquí un verano para estudiar la flora local. Y conocí a tu abuela. Y me quedé para siempre. Ana comenzó a preparar el té, y la cocina se llenó con el aroma de menta, manzanilla y algo más, desconocido pero sorprendentemente agradable. Sus manos se movían con la misma seguridad con la que Sara solía firmar contratos multimillonarios. ¿Sabes qué es lo más importante de las hierbas? Ana le tendió una taza a Sara. Hay que saber esperar. Cada planta tiene su tiempo. No puedes apresurar a la menta para que brote antes de tiempo, ni forzar a la rosa silvestre a florecer en invierno. Solo puedes observar, aprender y aceptar. Sara tomó un sorbo. El té resultó ser a la vez amargo y dulce, con una nota desconocida que le proporcionó un cálido consuelo. ¿Qué hierba es esta? Hierba de San Juan con tomillo. Y un poco de melisa para la calma. Tu abuela siempre decía, cuando no sepas a dónde ir, empieza por calmar el corazón. Sara sintió un nudo en la garganta. Nadie le había hablado de su abuela en años. Ella misma había evitado recordarla. Era demasiado doloroso pensar en lo poco que la había visitado en los últimos años, siempre encontrando razones importantes para quedarse en la ciudad. Te vi ayer en la ventana, continuó Ana. Mirabas el jardín como si quisieras preguntar algo, pero no sabías cómo. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Las palabras salieron de repente, incluso para Sara. Todo estaba tan claramente planificado. El tratamiento, las estadísticas, los porcentajes de supervivencia. Y luego, simplemente tomé el coche y vine aquí. Ana sonrió, con esa sonrisa especial que tienen las personas que saben algo importante, pero no tienen prisa por compartirlo. A veces, las decisiones más acertadas son las que tomamos no con la cabeza, sino con el corazón. Si estás lista, mañana al amanecer iré a recolectar hierbas. Te mostraré los lugares que tu abuela me mostró alguna vez. Sara miró por la ventana. El sol de la mañana iluminaba el jardín cubierto de maleza, y en sus rayos incluso las malas hierbas parecían hermosas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la esperanza. Al amanecer, repitió ella, y sonó como una promesa, no tanto para Ana, sino para sí misma. El amanecer en Pine Grove llegaba de manera diferente que en Nueva York. Allí no había una transición brusca de la oscuridad a la luz artificial de los rascacielos. La luz aparecía poco a poco, como si alguien abriera una cortina con cuidado. Sara se despertó media hora antes de la hora acordada. Por hábito extendió la mano hacia el teléfono, pero se detuvo. En su lugar, simplemente permaneció acostada, observando cómo los primeros rayos de sol se colaban a través de las cortinas de encaje. Ana la esperaba en la puerta, con una cesta de mimbre y una bolsa de lona al hombro. En la niebla matutina, parecía casi una figura fantasmal. «Buenos días», saludó Ana en voz baja. «¿Lista para la primera lección?» Caminaron por un sendero apenas visible que rodeaba la colina. La hierba estaba húmeda por el rocío, y Sara se alegró de haber seguido el consejo de Ana de ponerse botas de goma. En la ciudad, habría considerado ese calzado inadecuado, pero aquí parecía la única opción correcta. La primera regla de la recolección de hierbas, comenzó Ana cuando llegaron a un pequeño claro, es nunca apresurarse. Cada planta debe ser primero vista, luego entendida, y solo después recogida. Mira. Se arrodilló frente a un pequeño arbusto con flores blancas. Sus movimientos eran pausados, casi meditativos. Sara, acostumbrada al ritmo vertiginoso de las reuniones de negocios, sintió un ligero fastidio por esa lentitud. Esto es milenrama. Ana tocó la planta con delicadeza. ¿Ves cómo están dispuestas las hojas? Parecen pequeñas escaleras. Tu abuela lo llamaba escalera al cielo. Ayuda con inflamaciones y hemorragias. Pero lo más importante es que enseña paciencia.
Las siguientes 2 horas transcurrieron en un lento movimiento por la ladera de la colina. Ana mostraba diferentes hierbas, explicaba sus propiedades, enseñaba a cortarlas correctamente y a colocarlas en la cesta. Poco a poco, Sara comenzó a distinguir los sutiles aromas. El dulzor de la menta, la intensidad del ajenjo, la frescura de la milenrama. Y ahora lo más importante, dijo Ana cuando la cesta estaba medio llena. Hay que agradecer a la tierra y a las plantas. Tu abuela siempre decía, no se puede solo tomar, hay que saber ser agradecido. Sara sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que había agradecido a alguien? De verdad, no con un formal gracias al final de una reunión de negocios. De regreso, se detuvieron junto al viejo pozo. Ana sacó un termo con té de hierbas y 2 tazas de barro. ¿Sabes qué es lo más difícil para la gente de ciudad?, preguntó mientras servía la fragante bebida. Aprender a simplemente estar. No planear el siguiente paso, no analizar el pasado, no intentar controlar el futuro. Simplemente estar aquí y ahora. Sara dio un sorbo de té. El sol ya había subido más. La niebla se había disipado, revelando la vista del valle. En algún lugar lejano cantaba un pájaro. El viento susurraba entre las copas de los árboles. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en su diagnóstico, en la compañía, en los asuntos pendientes. Simplemente estaba sentada, sintiendo el calor de la taza en sus manos y observando cómo la luz del sol jugaba en las gotas de rocío sobre la hierba. Mañana, dijo Ana levantándose, te enseñaré a secar hierbas. Cada planta necesita su tiempo y su forma. Como las personas. Al regresar a casa, Sara sintió un cansancio inusual, no agotador como después de la quimioterapia, sino uno que parecía correcto, como si su cuerpo le agradeciera por el trabajo. Colocó las hierbas recolectadas sobre la vieja mesa de su abuela, y su aroma llenó la cocina. En ese momento se dio cuenta de que por primera vez en todo el día no había pensado en el tiempo. Ese tiempo que, según los médicos, le quedaba tan poco. La lluvia comenzó de repente, en medio de otra lección sobre recolección de hierbas. Las gotas pesadas tamborileaban sobre las hojas, convirtiendo el sendero del bosque en un pequeño arroyo. Ana, en lugar de apresurarse a regresar a casa, se detuvo y levantó el rostro hacia el cielo. En la ciudad, la lluvia es un inconveniente, dijo sonriendo. Aquí es una bendición. Mira cómo las hierbas se inclinan hacia cada gota, cómo la tierra bebe el agua con ansias. Todo ser vivo sabe que después de la lluvia comienza la renovación. Sara estaba junto a ella, sintiendo cómo el agua corría por su rostro, empapando su ropa. Antes, una situación así le habría causado irritación. Un peinado arruinado, ropa mojada, tiempo perdido. Pero ahora de repente sintió una extraña conexión con la naturaleza que la rodeaba. Las gotas de lluvia parecían lavar algo pesado que había acumulado durante años. ¿Sabes?, continuó Ana. Tu abuela decía que cada enfermedad es una conversación del alma con el cuerpo. Y a veces, solo hay que callar y escuchar esa conversación. Se refugiaron bajo un viejo roble, y Ana sacó de su inseparable bolsa un termo con té de hierbas. Sara ya había aprendido a distinguir los matices del sabor. Hoy era melisa con tomillo y alguna hierba nueva cuyo nombre aún no conocía. ¿Cuál es ese nuevo sabor?, preguntó mientras calentaba sus manos con la taza. Orégano silvestre. Ayuda al cuerpo a relajarse y a liberar tensiones. ¿Has notado que en los últimos días te encorvas menos? Tus hombros ya no intentan cargar con todo el mundo. Sara se enderezó involuntariamente. En efecto, la habitual pesadez en los hombros, que atribuía a los efectos secundarios de la quimioterapia, había disminuido. Al igual que las náuseas que la habían atormentado los primeros días tras su llegada. La lluvia fue cesando poco a poco, convirtiéndose en una ligera llovizna. Entre los claros de las hojas apareció el sol, y las gotas en las ramas brillaban como pequeños diamantes. De algún lugar surgió un petirrojo. Se posó en una rama cercana, y comenzó a acicalarse con esmero. ¿Ves?, Ana señaló al pájaro con un gesto de la cabeza. No está pensando en lo que sucederá mañana o el próximo mes. Simplemente vive aquí y ahora, aceptando todo lo que le trae el día. En mi vida pasada, eso se llamaba falta de pensamiento estratégico, comentó Sara con una amarga sonrisa. Y en esta vida se llama sabiduría, respondió Ana con calma. Planificar el futuro es importante, pero aún más importante es saber vivir el presente. Cada momento es una pequeña vida, y nunca se repetirá. Regresaron a la casa de Sara cuando el sol ya estaba descendiendo.
La ropa mojada casi se había secado, y en la cesta yacían hierbas frescas que olían a lluvia y bosque. Ana ayudó a extenderlas para que se secaran sobre viejos periódicos en el porche. Mañana será un buen día para trabajar en el jardín, dijo mientras se preparaba para marcharse. Tus manzanos han crecido demasiado tiempo sin cuidado. Necesitan atención. Sara miró el jardín cubierto de maleza detrás de la casa. En otro tiempo, allí había filas ordenadas de flores y hortalizas, y los manzanos daban tantos frutos que su abuela los repartía por todo el pueblo. Ahora todo estaba cubierto de hierba, pero bajo ese caos exterior se podían vislumbrar las formas del antiguo jardín. Por la noche, sentada en el porche y escuchando el canto de los grillos, Sara tomó su teléfono por primera vez en mucho tiempo. Abrió la galería de fotos, una interminable sucesión de reuniones de negocios, presentaciones, sonrisas formales. Ni una sola imagen de la naturaleza, ni un solo amanecer o atardecer. Borró las aplicaciones de correo y calendario, dejando el teléfono solo para emergencias. Esa noche durmió mejor que de costumbre, sin el somnífero que tomaba en Nueva York. Soñó con lluvia, pero no una fría tormenta urbana, sino una cálida lluvia de verano que olía a hierbas y manzanas. Y en algún lugar de ese sueño estaba su abuela, joven y hermosa, colgando hierbas en el ático y tarareando una vieja canción sobre cómo todo lo vivo sabe cuándo es su momento para florecer. Tu abuela siempre decía, el pan debe hornearse con amor, de lo contrario no nutrirá el alma. Ana estaba junto al viejo horno, mostrando a Sara cómo amasar correctamente la masa. Sus manos estaban cubiertas de harina. La cocina olía a levadura y hierbas, y el sol que entraba por la ventana convertía todo en un cuadro dorado. De niña me encantaba observar cómo horneaba, confesó Sara mientras repetía con cuidado los movimientos de Ana. Luego me pareció una pérdida de tiempo. Era más fácil comprar pan ya hecho. Fácil no siempre significa correcto. Ana corrigió suavemente sus manos. ¿Sientes cómo la masa cobra vida bajo tus dedos? Es como un ser vivo. Requiere atención, cuidado, paciencia. La última palabra resonó en su interior con una leve punzada. La paciencia nunca había sido el punto fuerte de Sara. Toda su vida había buscado resultados rápidos, decisiones inmediatas, acciones instantáneas. Y ahora lo más difícil. Ana cubrió la masa con un paño. Hay que esperar. Dejar que suba, que tome fuerza. No se puede apresurar este proceso. Mientras la masa reposaba, se dedicaron a las hierbas. Ana enseñó a Sara a preparar infusiones y decocciones, explicándole la diferencia entre ambas y mostrándole cómo almacenar correctamente las plantas recolectadas. ¿Ves estos frascos? Ana sacó de un estante varios recipientes de vidrio. Cada uno está etiquetado no solo con el nombre de la hierba, sino también con la época de recolección y la fase lunar. Todo eso influye en la fuerza de las plantas. Sara sonrió involuntariamente, recordando sus tablas de Excel, donde cada celda estaba calculada al centavo. Aquí había un sistema de control propio, no menos preciso, pero basado en principios completamente diferentes. Después del almuerzo, salieron al jardín. Ana trajo herramientas de jardinería y comenzó a mostrarle cómo podar correctamente las ramas viejas de los manzanos, cómo identificar brotes enfermos y cómo reforzar los troncos débiles. Los árboles son como las personas, decía mientras cortaba cuidadosamente una rama seca. A veces hay que soltar lo que impide crecer, incluso si duele. Sara miró sus manos. En ellas habían aparecido callos por las herramientas de jardinería. Antes le habría horrorizado, pero ahora esos pequeños cambios le parecían señales de una nueva vida. Por la tarde, cuando el aroma del pan recién horneado llenó la casa, y los frascos con infusiones de hierbas estaban alineados en orden en la repisa, Sara sintió una extraña satisfacción. Era algo muy diferente a la euforia de cerrar un gran acuerdo o superar a la competencia. Algo más profundo, sereno y auténtico. ¿Sabes qué he notado?, dijo Ana mientras servía el té de la tarde. Has dejado de mirar constantemente el reloj, y tu teléfono lleva 3 días apagado. Sara, sorprendida, se dio cuenta de que era cierto. Por primera vez en 20 años, vivía sin un calendario de reuniones, siguiendo el sol, y no un despertador, guiándose por su propio reloj interno. Pensé que me volvería loca sin estar conectada constantemente, sin información, sin control sobre la situación, confesó. Pero ahora siento que era allí, en la ciudad, donde estaba un poco loca, intentando controlar lo incontrolable. Tu abuela llamaba a eso volver a uno mismo, sonrió Ana.
Cuando dejas de correr y empiezas simplemente a caminar, se abren caminos completamente diferentes. Más tarde, ya acostada, Sara reflexionaba sobre el día que había pasado. Sobre la masa que vive su propio proceso. Los manzanos que recuerdan las caricias de su abuela. Las hierbas recolectadas y secadas con amor y atención. Todas esas cosas simples de repente le parecían infinitamente importantes, reales, llenas de significado. La luna ascendía por la ventana, inundando la habitación con una suave luz plateada. En algún lugar del jardín, ululaba un búho, y el viento traía el aroma de la hierba recién cortada. Sara cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo se llenaba de una calma profunda, de ese tipo de cansancio que llega después de un día vivido con sinceridad. El sonido del teléfono rompió el silencio matutino como un trueno repentino en un día claro. Sara se sobresaltó, dejando caer la cesta con las hierbas recién recolectadas. En la pantalla apareció el nombre de James, el presidente del consejo directivo. Sara, no podemos esperar más. Su voz sonaba tensa. Los accionistas exigen certezas. Hay una propuesta de fusión con el Grupo Occidental. El precio supera nuestras expectativas más optimistas. Pero solo quieren hablar contigo. Tienes 24 horas para decidir. Estaba de pie en la cocina, sosteniendo el teléfono entre el hombro y el oído, mientras ante sus ojos pasaban cifras, gráficos, proyecciones. Era la misma fusión que había planeado durante los últimos 3 años. La culminación de su carrera. El futuro garantizado para la empresa. Necesito pensarlo. Su voz sonó extraña, como si perteneciera a la antigua Sara del despacho de cristal. No hay nada que pensar. El tono de James se endureció. O vuelves y cierras el trato, o perdemos todo por lo que hemos trabajado durante 15 años. Y, por cierto, ¿cómo va tu tratamiento? Fue por eso que te fuiste, ¿verdad? Sara colgó en silencio. La cocina olía a menta y tomillo. A través de la ventana abierta llegaba el canto de los pájaros, y sobre la mesa descansaba el pan recién horneado. Tan simple y real como toda su nueva vida aquí. Una ráfaga de viento esparció las hierbas por el suelo, y ella se arrodilló para recogerlas. Sus manos temblaban. En su mente resonaban las palabras del doctor Anderson. El estrés es tu mayor enemigo ahora. Cualquier tensión puede provocar. Un golpe en la puerta interrumpió el flujo de pensamientos ansiosos. En el umbral estaba Ana, como si hubiera percibido que algo no estaba bien. Vamos, dijo en lugar de saludar. Quiero mostrarte algo. Subieron a la colina detrás de la casa. Comenzaba a llover, y las gotas pesadas caían al suelo, creando un patrón peculiar en el sendero. Ana se detuvo junto a un viejo roble, cuyas ramas se extendían sobre el valle. Este árbol tiene más de 100 años, dijo. Ha sobrevivido muchas tormentas, sequías y heladas. Mira cómo su tronco está torcido. Son las huellas de su lucha contra los vientos. Pero no se quebró, porque sus raíces están profundamente ancladas en la tierra. Sabe que lo importante no es cuán fuerte sopla el viento, sino cuán firme te mantienes en tu terreno. Sara apoyó su espalda contra la corteza áspera. La lluvia se intensificaba, pero bajo la densa copa permanecía seca. Tengo que tomar una decisión. Las palabras salieron solas. Una decisión importante. El futuro de cientos de personas depende de ella. ¿Y tu futuro? ¿De qué depende? Sara guardó silencio. Por primera vez en muchos años, se permitió pensar no en la empresa, no en los acuerdos, no en las expectativas de los demás, sino en sí misma. ¿Sabes lo que me dijo tu abuela cuando estaba debatiéndome entre mi carrera universitaria y vivir aquí? Ana sacó un termo con té de su bolsa. Me dijo, a veces necesitas perderlo todo para encontrarte a ti misma. La tormenta arreciaba. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el trueno rugía cada vez más cerca. Pero allí, bajo el roble, junto a Ana, Sara sentía una extraña calma. No sé cuánto tiempo me queda, dijo en voz baja. Quizás meses, quizás años. Pero sé que, por primera vez en mucho tiempo, me siento viva, verdaderamente viva. ¿Y acaso eso no es suficiente? Ana le ofreció una taza de té. ¿De verdad todas esas cifras, tan importantes allá en la ciudad, valen más que un solo momento de vida verdadera? Sara miró el valle abajo. La lluvia desdibujaba los límites entre el bosque y los campos, entre el cielo y la tierra. Y en ese paisaje borroso, de repente, todo lo que realmente importaba se volvió tan claro. Sacó el teléfono y marcó el número de James. Su voz era serena y firme. No voy a regresar. La empresa es tuya. Haz con ella lo que consideres necesario. Yo ahora tengo otra vida. Luego apagó el teléfono,
y por primera vez en muchos años, sintió que podía respirar libremente. El sobre con los resultados de los últimos análisis había estado sobre la mesa de la cocina, sin abrir, durante 2 días. Cada mañana Sara lo miraba mientras preparaba el té de hierbas, siguiendo las recetas de Ana, pero no tenía prisa por conocer su contenido. Algo había cambiado en su relación con el tiempo. Ya no parecía un enemigo que contaba los últimos minutos. Cuando estés lista, dijo Ana una mañana al notar el sobre intacto. El tiempo no tiene poder sobre quienes han aprendido a vivir en el presente. En el jardín maduraban las manzanas, la primera cosecha desde que ella y Ana habían puesto en orden los árboles. Pequeños frutos aún verdes se aferraban firmemente a las ramas, acumulando fuerza y dulzura. Sara pasó la mano por la corteza áspera de un viejo manzano, el mismo al que solía trepar cuando era niña. ¿Sabes? Ana se sentó junto a ella en un viejo banco del jardín. Tu abuela siempre decía que el manzano es el árbol más sabio. Sabe que para dar frutos, debe pasar por el invierno, por la pérdida de todas sus hojas, por un tiempo que parece vacío. Finalmente, Sara tomó una decisión. Agarró el sobre y lo abrió lentamente. Las líneas del informe médico se desdibujaban ante sus ojos, pero captó lo principal de inmediato. Mejora significativa. Remisión. Dinámica positiva. No me estoy muriendo, susurró, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Claro que no. Ana la abrazó por los hombros. Por fin estás empezando a vivir. Por la tarde, estaban sentadas en el porche, contemplando el atardecer. Los frascos con mezclas de hierbas estaban alineados en las estanterías, cada uno etiquetado con la letra cuidadosa de Sara, indicando la fecha de recolección y la fase lunar. Sobre la mesa reposaba un grueso cuaderno donde ella escribía recetas de infusiones y tés, notas sobre las propiedades de las plantas, pequeños descubrimientos de cada día. Tengo una idea, dijo Sara mientras miraba cómo los últimos rayos del sol doraban las copas de los manzanos. ¿Recuerdas el viejo granero detrás de la casa? Quiero convertirlo en un lugar donde las personas puedan aprender lo que yo aprendí. No solo a recolectar hierbas, sino a encontrar su camino hacia la sanación. Ana sonrió. A tu abuela le habría encantado escuchar eso. Siempre creyó que el conocimiento debe transmitirse, como las semillas, de corazón a corazón. Las semanas siguientes transcurrieron entre ocupaciones. El granero se transformaba poco a poco. Se instalaron grandes ventanas para dejar entrar la luz del sol, largas mesas para trabajar con las hierbas y estantes para secarlas. Sara colgó fotos antiguas de su abuela, añadió sus propios dibujos de plantas, y creó un rincón acogedor para tomar té y conversar. Las primeras alumnas fueron 2 mujeres del pueblo vecino que escucharon hablar del jardín sanador a través de los lugareños. Luego llegaron más personas, habitantes de la ciudad agotados por el estrés, personas buscando paz, quienes, como Sara en su momento, habían perdido la conexión consigo mismos y con la naturaleza. «Te pareces mucho a tu abuela», comentó Ana un día mientras observaba a Sara enseñar a una nueva alumna cómo cortar correctamente las flores de manzanilla. Esa misma sonrisa suave, esos mismos movimientos tranquilos. Esa misma noche, Sara encontró en una vieja caja de su abuela una nota escrita con su familiar caligrafía. «Recuerda, querida, que la verdadera sanación no viene de las hierbas, sino del amor por la vida en todas sus formas. Las hierbas son solo guías en este camino». Ahora, sentada en el jardín bajo un manzano, Sara solía reflexionar sobre lo extraño que es el curso de la vida. Llegó allí para morir, pero encontró una nueva manera de vivir. Dejó atrás los rascacielos de vidrio y concreto para descubrir una riqueza auténtica. La riqueza de las cosas simples, de las sonrisas sinceras, de las hierbas curativas y de las manzanas maduras. En el bolsillo de su delantal estaba su teléfono apagado. No lo había encendido desde aquella conversación con James. Las noticias de su vida pasada le llegaban de manera indirecta. La empresa había completado con éxito la fusión. Las acciones habían subido, y las revistas de negocios discutían su repentina partida. Pero todo eso ahora parecía tan lejano e insignificante. Caía la tarde. En la hierba cantaban los grillos y en el cielo brillaba la primera estrella. Sara inhaló profundamente el aire impregnado del aroma de las hierbas y las manzanas. Por fin estaba en casa. Amigos, gracias por ver la historia de Sara y su camino hacia sí misma. Este relato trata sobre cómo, a veces,
Es necesario detenerse para comprender hacia dónde lleva realmente tu camino. Sobre cómo, en los momentos más oscuros de la vida, la luz puede venir de las fuentes más inesperadas. Si esta historia resonó contigo, si también estás buscando tu camino, o simplemente disfrutas de relatos profundos y llenos de alma, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias sobre la búsqueda de uno mismo, sobre la sabiduría de las cosas simples, y sobre la importancia de detenerse de vez en cuando para escuchar a tu corazón. Activa la campanita para no perderte nuevas historias. Y recuerda, cada día es una oportunidad para comenzar tu vida de nuevo. ¡Hasta la próxima!